El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. En la vida de cada persona, o al menos en la vida de la mayoría de las personas, hay un propósito y es cada día estar mejor, progresar intelectual, académica, económica, físicamente, tener un progreso. Pero muchas veces no nos damos cuenta lo que eso significa. Querer estar mejor mañana que hoy, mejor hoy que ayer, significa también dejar las cosas viejas, dejar las cosas pasadas. El Señor dice en su palabra de que si alguno está caminando con Él, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Luego, ese proceso de cambio de vida, Dios nos lo muestra. Dios nos lo está señalando cuando nos dice, las cosas viejas pasaron. Y lo viejo fue lo que hicimos ayer. Lo viejo fue lo que pasó anoche. Y durante el día, en la tarde, lo que se hizo en la mañana, ya se está envejeciendo. Y entonces este proceso de una nueva vida cada día tiene que ser un proceso continuo. Y el Señor nos habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el Señor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la manera vieja, en cuanto a esa manera que tenía usted de hacer las cosas, que no hagamos siempre lo mismo, porque eso lo va a llevar a la rutina, lo va a cansar. Entonces queremos tener un actuar nuevo cada día. Y el Señor nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El cambio tiene que ser total. Nuestra vida debe cambiar de adentro hacia afuera, de la mente, del corazón, de nuestras sensaciones, ir a las nuevas, a saber enfrentar problemas, a saber enfrentar dificultades, porque no es que no se presenten, sino que ellas van a venir. Y luego dice el Señor, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Dios no nos creó para que hiciéramos las cosas mal. Dios no nos creó para que anduviéramos en cosas que no son correctas. Dios no nos creó para que hiciéramos lo que a Él no le agrada. Por el contrario, Dios nos dice, las cosas viejas pasaron. Usted tiene que renovarse y tiene que renovarse en la mente. Analizar, sentarse al finalizar el día si es posible y pensar
¿qué hice hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Lo bueno, a lo mejor para reforzarlo, pero no para quedarse en eso, porque en un momento dado los procesos buenos pueden envejecer. ¿O qué hice mal? A lo mejor usted ofendió a alguien hoy. Propóngase mañana buscarlo y pedirle perdón. Y empezar una vida nueva, una vida cambiada por Dios, una vida dirigida por Dios. Y entonces vendrán bendiciones, vendrá la protección, vendrá un proceso en el cual siempre tendremos un camino recto. Un buen corazón. Cuenta la historia que un hombre pedía por las casas alimento. Necesitaba para el sostenimiento, pues no tenía trabajo, era una persona mayor y la verdad vivía solo. El hombre llegó a una casa que se veía de muy buen gusto y pensó, hay gente adinerada acá, pueda que me den algo bueno. Timbró y salió el dueño de la casa. A la orden, le dijo. Qué pena molestar, dijo el hombre, ¿me puede regalar algo para comer? Ah, sí, espere un momento, dijo el hombre. Y fue y alistó una bandeja y se fue a la nevera y buscó las frutas dañadas, las verduras que ya estaban pasadas y todos aquellos alimentos que ya no servían. Los puso en la bandeja y fue y se los llevó al tipo. Le dijo, tome, ahí tiene para que coma. Y soltó una carcajada. El hombre le dijo, ¿me espera un momento, ya le devuelvo la bandeja? Y se quedó mirándolo. Dijo, pues, lo espero. Y se fue aquel hombre con la bandeja y echó todo en la basura. Nada servía. Luego sacó un paño y limpió la bandeja. Y recogió un poco de flores y las puso en la bandeja y fue y se las llevó al hombre. Le dijo, mire, este es mi presente para usted. El hombre un poco atónito dijo, pero ¿cómo, hombre? Si le doy un poco de frutas y verduras dañadas, malolientes, y usted me devuelve la bandeja con flores. Digo, querido amigo, cada uno da de lo que tiene en su corazón. No puedo pagar mal por mal. No puedo darle de lo mismo que usted me da. Por eso le regalo estas flores, para que su corazón se embellezca. Una respuesta clara, casi que una cachetada a la otra persona. Siempre pensamos devolver de la misma forma, pero Dios nos llama a no desquitarnos, a no pagar con la misma moneda, sino a dar de lo mejor de nosotros. La palabra nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procuremos lo bueno, no paguemos con lo mismo, seamos diferentes y de esa manera mostraremos que Cristo es nuestro Salvador. Reflexionemos. ¿Y cómo podemos nosotros iniciar una vida nueva? Pues hay que hacer cambios y el Señor nos lo va mostrando. Ahí mismo en el capítulo 4, el texto nos dice en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
entonces viene la primera petición, un cambio que el Señor nos pide que hagamos. La gran mayoría de personas nos acostumbramos a la mentira. Estábamos acostumbrados a decir mentiras y tocó entrar a ese proceso de pasar un momento difícil, pero decir la verdad. Estaban tan acostumbradas algunas personas, estábamos tan acostumbrados que nos queda fácil decir mentiras piadosas o decir mentiras por conveniencia. Y esas mentiras, aunque se le llame piadosas, que no las hay, todas las mentiras son iguales, no van a ser menos el pecado, no mentir. Aunque la mentira sea de conveniencia, no es bueno decir. Un cónyuge, hombre o mujer, que tiene una pareja celosa, sale a la calle y se encuentra con un amigo. Cuando llega a la casa, el esposo le pregunta, ¿y con quién se encontró? Y tiene que decirle, no, con nadie, para evitarse un problema. Esa mentira es mentira, así sea una mentira por conveniencia. Digámosle a las demás personas, porque somos miembros los unos de los otros, siempre la verdad. Y sigue diciendo en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Valdría hacernos una pregunta. Hagamos memoria y pensemos, ¿cuándo fue el día del último disgusto nuestro? ¿Cuándo tuvimos la última discusión con nuestra esposa o con nuestro esposo o con nuestro hijo o con nuestro papá? Tal vez tenga que pensar y a lo mejor esté lejos. Pero otro diga, no, esto está muy cerquita. Eso fue anoche, eso fue ayer en la tarde. Bueno, y la anterior, algunos no la recuerden. Otros tengan que decir, no, eso fue el mismo día por la mañana. Y entonces Dios nos llama a esto, a controlar nuestro carácter, a no airarnos, a estar mejor cada día. Y entonces podremos vivir mejor los unos con los otros. Y también nosotros hablemos bien. En nuestra boca hay poder. La palabra dice que hay poder de vida o muerte. Entonces, hablemos siempre en bendición. Puede ser que haya escasez, puede ser que haya necesidad, pero hablemos mejor, estoy buscando solución para esto. Vivamos de acuerdo a como vivió Jesús, siendo luz y dando ejemplo. Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos comprender cómo nuestra vida necesita un cambio, una transformación, dejar lo viejo y empezar a vivir lo nuevo. A veces nos pegamos mucho de lo que pasó ayer o pasó esta mañana, cuando estamos ya en la tarde o en la noche todavía disgustados aún con nuestra pareja, por una situación tal vez casi que ridícula, pero guardamos eso en el corazón. Dios nos llama en esta oportunidad a través de este tema a tener una nueva vida,
a despojarnos de ese viejo hombre, ese lleno de rencores, de odio, de maldad, y de vestirnos del nuevo, el cual ha sido creado según Dios, en verdad, en justicia y en amor. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Me contaron que Comuldesa ya cuenta con tarjetas de crédito. ¿Será que se puede utilizar en cualquier momento? ¿Efectuar transacciones dentro y fuera del país? Vamos a preguntar. Ya tengo la tarjeta de crédito y fue muy fácil adquirirla. Ahora sí voy a comprar el regalo que me faltaba. Pero qué fácil fue comprar con la tarjeta de crédito de Comuldesa. ¿Y usted qué espera? Pégese la sacudidita y adquiere la suya. Venga y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que les deseo compartir en esta oportunidad lo he titulado Una respuesta inmediata. Quédese con nosotros. ¿En cuántas oportunidades se nos invita a algo? A una reunión, a una celebración e incluso a un entierro. Y la respuesta de muchos es: más tarde paso por allá, hoy no puedo, o después le digo. Y de pronto después se nos olvida y pasamos por alto la invitación que se nos había hecho. ¿Cuántas veces nos han invitado a conocer del Señor Jesucristo? Y la respuesta es: tal vez otro día. Es que yo soy muy pecador y no creo que Él me vaya a perdonar todos los pecados. Espere que yo cambie mi vida y ahí sí busco de Dios. Pero la verdad es que esa invitación se hace por esa misma razón, porque Él quiere transformar nuestra vida. En la Biblia hay una invitación que tuvo una respuesta inmediata. Y la Biblia nos habla del llamado que el Señor Jesús le hizo a un cobrador de impuestos, un publicano, como decían los judíos en aquel tiempo. Y la palabra publicano significaba ladrón, estafador, timador. No era una buena palabra en aquel tiempo. Y Jesús le hace la invitación a un publicano que estaba cobrando impuestos. Y la respuesta de aquel hombre, pecador, ladrón, timador, estafador, fue inmediata. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, en el hebreo, era Leví, el nombre original. Traducido significa Mateo. Y Jesús pasa por aquel lugar y ve a aquel publicano sentado en la mesa del tributo, de cobrar los impuestos. Y Jesús pasa por allí y se queda mirándolo. Y recordemos que Jesús no mira la apariencia, sino mira el corazón. Y le dice: sígueme. Y aquel hombre tiene una respuesta inmediata. La palabra dice: y se levantó y le siguió. No preguntó para dónde, no preguntó por qué, no preguntó quién era, no. Tomó una decisión en su corazón de levantarse y dejar atrás aquello que lo ataba a esa palabra de publicano. Él quería cambiar su vida. Él quería tener una transformación en su vida, y cuando Jesús viene y le hace esta invitación de seguirlo, toma la decisión inmediata de hacerlo. Y es allí donde vemos un corazón dispuesto, un corazón que a pesar de su pecado, que a pesar de las circunstancias en las que vivía,
tomó una decisión inmediata de seguir a aquel maestro que quería transformar su vida. Pero Mateo no se queda con eso. Mateo no solamente quiere seguir a Jesús, sino que ve en Jesús una oportunidad para otros como él, para pecadores, para personas que eran menospreciadas por los fariseos, por los saduceos y por los escribas y sacerdotes de la época. Y él ve que así como él fue rescatado de esa vana manera de vivir, de esa vida que tal vez le traía problemas y dificultades, quiso que otros también conocieran a esa verdad, a esa vida y a ese camino que es Cristo Jesús. En los versículos 10 y 11 del capítulo 9 de Mateo dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo invitó a sus amigos, invitó a aquellos que hacían parte de esa población que era menospreciada por los fariseos. Los invitó porque eran publicanos también, porque eran cobradores de impuestos, pero no solamente a ellos, sino también dice, y pecadores que habían venido. O sea, él vio la oportunidad de su transformación y no se quedó con ella, sino que quiso que otros conocieran a ese Jesús que un día le dijo, sígueme, y él se levantó para seguirlo y transformar su vida. Aprendamos a vivir juntos. El poeta y filósofo inglés John Donne, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, hizo algunas reflexiones y dijo: quite el eslabón de una cadena y la cadena se rompe y ya no sirve en su extensión. Saque en un equipo un jugador y el equipo queda en desventaja. Y lo más probable es que pierda el partido. Alguien tomó la reflexión y le agregó en esta época: si le arrancamos el microchip al computador de un carro, el carro para en la carretera. Y entonces llevó a pensar, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender? Y la respuesta es sencilla: que todos estos elementos son indispensables. Así como en la humanidad, todos somos indispensables, porque la palabra de Dios es muy clara. En la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 12, versículo 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si nosotros no actuamos de la manera correcta, el cuerpo de Cristo no funcionará bien. Reflexionemos. Cuando Mateo recibe ese llamado de Jesús, inmediatamente responde, pero también inmediatamente piensa en todos aquellos que pueden recibir ese mismo regalo de salvación.
Y es por eso que invita a otros publicanos, invita a otros pecadores para que se sienten a la mesa con él. Los invita a su casa, organiza una comida en su casa para invitar a Jesús, a sus discípulos, pero también a aquellas personas que hacían parte como de esa situación que Mateo vivía, que era una situación de desprecio, menosprecio por parte de los fariseos que se creían más santos que cualquiera, y de los escribas y de todos aquellos que pensaban que aquellas personas por ser pecadoras no tenían o no podían alcanzar la misericordia de Dios. Y Mateo los invita. Y cuando sabemos que llegan a la casa de Mateo, los fariseos andaban siempre siguiendo a Jesús a ver qué hacía, qué no hacía. Y llegan a la casa de Mateo y ven allí los fariseos a los discípulos y al Señor Jesús sentado con aquellos pecadores, con aquellos publicanos, con aquellos estafadores, que significaba esa palabra publicano, y le dicen a los discípulos, ¿cómo así su maestro? ¿Por qué come con publicanos y pecadores? ¿Por qué se sienta a la mesa con estos hombres que son ladrones, estafadores y malandrines? Algo que descartaba totalmente a aquellos hombres de poder tener la misericordia de Dios. Y el Señor Jesús escucha a aquellos hombres y muestra su misericordia, muestra su amor por los pecadores, porque Dios lo mostró a través de entregarnos a Jesús y darlo para que viniera a la tierra, como nos dice Juan, el capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa qué pecador era, no importa si era un publicano, si era una prostituta, si era un ladrón, no importa. Porque la misericordia de Dios está puesta para todos los que se arrepienten y buscan al Señor Jesús como un mediador, como un salvador, para transformar su vida. Luego, en el capítulo 9 de Mateo, en los versículos 12 y 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ayer el Señor Jesús muestra la obra que Él venía a hacer. Allí Él destapa su carta y le dice, mire, yo vine por los pecadores. Como los fariseos se creían santos, se creían justos, se creían dignos, entonces Jesús les dice y les da esa respuesta. Los sanos no tienen necesidad de médico. Ustedes que se creen santos, justos y puros, pues no tienen necesidad de la misericordia de Dios, sino los enfermos, los pecadores. Y Jesús trata el pecado como una enfermedad, hablando de que los sanos no necesitan. Porque si una persona está sana no necesita ir al médico, pero cuando está enfermo acude a urgencias, acude al médico, porque necesita esa ayuda. Y aquellos pecadores estaban enfermos en su corazón, en su alma. El pecado los había enfermado. Y vinieron a aquella invitación que hizo Mateo para comer a la mesa y escuchar a aquel maestro, a aquel Jesús, Hijo de Dios, que traía salvación, misericordia y perdón. Y luego les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque en la Biblia está escrito que Dios quiere que hagamos más bien misericordia y no tanto que sacrifiquemos nuestra vida haciendo cosas que tal vez a Dios ni le agradan. Y luego les dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios nos está llamando a través de la palabra, que si somos pecadores, que si creemos que no merecemos a Jesús, creamos que por el pecado que hay en nosotros es que Él vino para que le mereciéramos.
Cuando llegue una invitación para conocer de Jesús a su vida, no dude, como Mateo, que no dudó un momento y tomó la decisión inmediata de recibirlo y de poder llevar a otros a que tomaran esa misma decisión. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora y por compartir con nosotros nuestro programa Reflexiones. Que Dios los bendiga.